Esto no quiero que sirva de precedente, pero tengo que decir que Lucifer Valentine me ha conquistado. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y sé que muchos estaréis pensando, hoy toca trilogía del vómito. Ya habéis hecho las 3 películas y tenéis que hacer la cuarta parte, Black Mass Nazis Wizard, que sería la cuarta película que salió en 2015. Pero sé que muchos de los más avispados y los fans verdaderamente de este tipo de género sabéis que en 2012 salió un cortometraje llamado El perfecto hijo de Satán. A Perfect Child of Satan. Cortometraje que nosotros jamás habíamos visto, y ya que os estamos trayendo toda la filmografía de este aberrante señor, pues hemos decidido ver, y la verdad no me arrepentiré nunca. No teníamos ni idea de qué nos iba a esperar al ver Perfect Child of Satan, un cortometraje de 21 minutos que nos habla de los peligros de las citas online. Y que curiosamente, o spoiler, no tiene ni un solo vómito. ¿Qué está pasando? Que Sadie Scream no tiene sexo y el vómito no tiene vómitos. ¿Quién es el mensajero de Dios? ¿Y quién es el mensajero del mensajero? Hemos cambiado de realidad, Rotten. Sí, sí. Ahora las películas extremas no tienen extremo. Pero no os preocupéis, no tiene vómito, pero tiene muchas otras cosas interesantes. De hecho, creo que podemos declarar, tanto Rotten como yo, que de momento esta ha sido la cinta que más nos ha gustado de toda la filmografía de Lucifer Valentine hasta ahora. A modo videoblog, nuestra protagonista Sarah, interpretada por Chainsaw Chelsea. Sara Motosierra. Sí, Chelsea Motosierra. Eso. Claro. Chelsea Motosierra. Está explicando un poco sus vivencias, está explicando sobre su vida, está explicando sobre cómo ha conocido a un chico online que al parecer es el hombre perfecto. Estas grabaciones son bastante inquietantes por el formato en las que están grabadas. Es simplemente ella con su cámara en primeros planos, quizá planos abiertos, contándonos que se dedica a la prostitución, que ha conocido a muchos tipos de hombres con fetiches extraños, fetiches de pies, fetiches de sadomasoquismo o simplemente hombres aburridos que solo quieren sexo. Y es que básicamente esto es un diario de a bordo, donde ella se está abriendo y se está dejando conocer ante la cámara. Está dejando plasmadas un poco sus inquietudes, todo con el objetivo de tener para la posteridad estas imágenes inéditas y primeras donde ella tuvo la sensación de que había conocido al hombre de sus sueños, donde realmente estaba enamorada y había encontrado a alguien que era diferente y que le permitía ser algo más que una simple prostituta o esclava sexual o dominatrix que simplemente cumplía los deseos y fantasías del resto. Ninguno de todos esos hombres que pasaban por su casa le dedicaban un solo minuto a conocer si había algo más detrás de esa mujer. Pero este hombre, a través de una app de citas alternativas por internet, lo ha hecho y a ella le ha calado hondo. No quiero que os dejéis llevar por la imagen de emo del 2010 que tiene nuestra protagonista, porque realmente representa muy bien, sobre todo a ese tipo de chicas que son personas con mucha seguridad, personas que creen que tienen todo controlado, que pueden dominar a los hombres y que realmente nadie podría con ella. Ojo, también hay tipos de chicos de este modo, pero desde la perspectiva que me ha tocado vivir a mí y he conocido a muchas chicas como esta, me parece muy realista la forma que tiene de enamorarse o de encandilarse por ese chico que conoce por internet que parece ser diferente al resto. La verdad que la forma que tiene de narrar su experiencia, cómo le ha conocido por internet, qué siente al hablar con él, que es un chico que está un poco loco, que es divertido, misterioso y que a la vez lo poco que ha visto de él, porque solo le ha visto de espalda, un poco la mirada de soslayo, sabe que es un chico guapo, fuerte, que hace algo de ejercicio. Todas esas cosas simplemente nos están narrando la experiencia de una chica normal y corriente que ha conocido a un chico que le ha mostrado algo especial respecto a todo lo que ella conoce en su vida cotidiana. Simplemente es una chica que está ilusionada porque ha conocido a alguien que le genera muchísimo interés. ¿Cuántos de vosotros habéis conocido a alguien exactamente igual por internet? Y no una, sino 10 o 20 veces. Esa ilusión por conocer a alguien por primera vez es lo que nos está narrando Sarah. Pero ojo, ojito, ojete, no quiero que penséis que simplemente estamos viendo el videoblog de esta chica, ya que Lucifer Valentine la verdad que ha hecho algo impresionante con el tema del sonido. Sabemos que en este tipo de metrajes encontrados no debería haber sonido, pero esto es algo que va diferente. No pretende ser un metraje encontrado ni una cinta que nadie nos está presentando, es algo más parecido a August Underground. Y si nos detenemos bastante en este videoblog es porque realmente la actriz da el pego, lo hace muy bien a nivel interpretativo, actúa muy bien y sabe colocarse
acercarse y hablar muy bien a la cámara, con mucha naturalidad, como si realmente ya estuviera en su casa, tumbada en su cama, y nadie iría a ver nunca estos vídeos más que ella, que le serviría un poco de recuerdo. Además, la chica tiene un poquito un aire siniestro que nos ha recordado un poco también a la estética de Christy, la novia de Fred Vogel en August Underground. Por supuesto, muchísimo menos inestable, muchísimo menos loca. Pero la forma de mirar y de hacer gestos y de postularse ante la cámara ha sido algo similar que en realidad me ha gustado mucho. Os diré que incluso consigues seducir a la cámara. Entiendes al personaje, entiendes el encanto que tiene. En 10 minutos eres capaz de conocer absolutamente el perfil y la personalidad de esta chica. Y es que Lucifer ha metido de sonido de fondo varias músicas puestas al revés, además de composiciones que no tengo claro exactamente de dónde provienen esos sonidos, pero que acompañan a toda la narración y hace que el espectador no se sienta tranquilo en ningún momento. Y esto ocurre sobre todo en mitad del cortometraje, donde ya se empieza a percibir y Lucifer quiere que tú como espectador percibas que algo turbio va a pasar. La música cambia radicalmente, sube de volumen, se convierte en el protagonista casi principal y empiezan esos sonidos totalmente aberrantes, modificados para generarte algo, para despertar tus emociones más oscuras y saber que todo esto va a acabar muy mal. Y tanto que va a acabar mal, ya que nuestra amiga Sara nos cuenta cómo va a tener su primera cita con este chico de internet. Han quedado en un hotel, en su habitación de hotel, pero ella tiene un coche preparado en la calle por si acaso no le gusta, la esté esperando para irse. Aún así, ella está ilusionadísima. La película también nos irá mezclando parte de ese chat que ellos han ido teniendo, conversaciones muy normales si habéis tenido alguna vez un ligue de internet. Y llega por fin el esperado momento, el momento donde nuestra protagonista llamará a la puerta de esa habitación de hotel y entrará y se encontrará con su amor, con el hombre de sus sueños. Pero oh sorpresa, ahora no somos el punto de vista de Sara, ahora no somos los ojos de Sara, sino que somos los ojos de ese desconocido que ha encandilado a nuestra protagonista. Ahora todo es desde la visión de él. Este chico parece que lleva una cámara puesta en el pecho a la que Sara no hará ningún caso. No entendemos si la película quiere dar a entender que lo está grabando consciente Sara o simplemente es la perspectiva que nos quieren mostrar. Lo que está claro es que Sara en ningún momento hace alusión de por qué estás grabando, así que entendemos que esa cámara no se ve. Cuando entra a esa habitación de hotel me ha parecido tan entrañable ese típico momento en el que conoces a esa persona especial de internet, donde los dos se ponen nerviosos, se pueden hablar de tonterías, dicen cosas sin sentido, pero los dos riéndose mientras se miran. Es más, os diré que Síncope, cuando el chico empezó a hablar, lo primero que dijo fue: ¡ay! Pues me parece un chaval muy agradable. Sí, y es que en realidad él se muestra nervioso, con esa típica risa también incómoda, insegura, y preguntando constantemente, bueno, ¿qué tal? ¿Qué haces? Haciendo preguntas absurdas, porque obviamente la conversación no fluye tanto como fluye por internet. Y realmente esas primeras sensaciones me han parecido muy entrañables, aunque por supuesto sabía que todo esto no iba a ser así. Quiero alabar y le voy a poner un 11 a la interpretación de Chelsea Motosierra, de Chainsaw Chelsea, ya que con su simple mirada, en ese momento en el que encontramos esa entrañable conversación, su mirada nos lo dirá todo. Hay un clic, hay un cambio en él que nosotros no percibimos, pero que percibimos a través de esos gestos y esa cara y ese lenguaje no verbal que inspira ella en una fracción de segundos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha detectado ella para que ya no se sienta segura ni cómoda y que esté constantemente echándose para atrás como queriendo salir? Como os digo, la incomodidad que ella presenta, como dice Síncope, sin que se le vea a él, sin que diga una sola palabra. A partir de aquí solo tendremos a Chelsea acojonada, muerta de miedo y gritando ayuda por su vida, ya que este desconocido empezará a abusar de ella, a maltratarla y a hacerle todas las aberraciones que se le ocurran. Y es que hay un momento donde justo él se abalanza sobre ella que realmente me ha provocado escalofríos y un nudo en el estómago. Y a partir de ahí, como dice Rotten, todos son imágenes que más o menos se ven bien, entrecortadas desde el punto de vista del suelo, desde arriba, desde un lateral. La verdad que haciendo Lucifer Valentine aquí uso absoluto de todo el nivel artístico que tiene con respecto a planos, y es que la película gira tanto y va acompañado de ese sonido tan ensordecedor que te inspira muchísimas cosas, muchísimas emociones sin necesidad de ver nada explícito en la pantalla, porque la verdad que no se ve mucho ni se abusa para nada de la tortura y el abuso, nunca mejor dicho, de estas películas. Es todo relativamente sutil. Se ve lo justo y necesario, además de tener por fin uno de los primeros ahogamientos bien hechos que vemos en estas cintas. ¡Qué realista! No quiero olvidarme de nuevo del sonido. Como os he dicho, la mayoría de los sonidos que sonarán en estas escenas serán como puestos a la inversa. Incluso los gritos de nuestra amiga Sara serán como puestos a la inversa. No puedo describir la sensación que os creará como espectadores. Os repito, dura 21 minutos.
A nivel auditivo realmente es muy violento y va acompañado de unas imágenes que obviamente también son violentas, así que inspira como una especie de brutalidad mucho más exacerbada que si no hubiese tenido ese sonido de compañía. Aquí Lucifer ha sido muy inteligente para congeniar tan bien lo audiovisual, para compaginar a la perfección lo audiovisual. Para terminar este corto y mientras salen los créditos, simplemente tendremos a Sarah muerta en el baño con las piernas abiertas en una postura sencilla, vestida, envuelta en sangre, pero que de verdad que se me quedará esa imagen para siempre en la cabeza a la vez que volvemos a ver el final de ese chat. Como le decía a ella que era el hombre perfecto, como le decía que se moría de ganas de conocerle, y simplemente terminando esta historia con algo que podría ocurrirte a ti, a mí, a Síncope o a cualquiera. La verdad que esta última escena a mí también se me habrá quedado un poco en la retina durante algún tiempo. Es bastante bestia y sobre todo nos inspira a pensar que Sarah realmente ha sufrido mucho. Y es que además justo antes de todo esto aparecerán las típicas secuencias de puñetazos en la cara, en los ojos, en la nariz, que realmente puede ser lo más chocante y explícito que veremos en este cortometraje. Así que de verdad mis onces para Lucifer Valentine con este cortometraje. Obvio, lo de siempre, hay que separar obra de autor, y aunque a mí Lucifer Valentine me parezca una persona despreciable por todo lo que ha hecho, lo que ha presentado en este cortometraje tiene mi admiración absoluta. Y es que aquí sí que se puede separar un poco al artista de la creación, sin embargo en la primera película me resultaba un poquito más difícil separar porque la propia película unía un poco esas dos cosas. Aquí simplemente se está siguiendo un poco la estela de los adeptos y los seguidores de ese Satán que hemos ido conociendo a lo largo de la trilogía del vómito, y nos presenta a uno de sus adeptos, esta vez masculino, como el hijo perfecto de Satán, básicamente como un seguidor o el que perfectamente podría seguir la estela del protagonista de las películas del vómito, lo que le da muchísimo sentido al título del cortometraje. ¿Qué nota le vas a poner? Pues le voy a poner un 10 también. De momento es lo que más me ha gustado de toda la filmografía de Lucifer, junto a la segunda parte de la trilogía, que también a nivel artístico me gustó bastante. Y aquí, como dices tú, es una sacada de rabo, es simplemente un alardeo de las cosas que Lucifer sabe hacer. Como siempre, durante este vídeo os habré dejado en pantalla donde podréis encontrar este cortometraje. Y sin más dilación, muchísimas gracias a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope, ¿Cómo se me Roten? a Lucifer. Lo siento, es que no puedo darte las gracias absolutamente por nada, pero sí se las voy a dar a Chelsea Motosierra. Maravillosa Chelsea Motosierra, ojalá nos topemos alguna vez con nuestra película tuya donde seas la auténtica protagonista. Recordad como siempre que en la descripción os dejo los descuentos de Instant Gaming, el sorteo mensual que podéis participar desde cualquier parte del mundo, y ropa de Pampling tan chula como esta sudadera que si utilizáis el código ROTEN6 os llegará un regalito. Envíos a todo el mundo. Y si no podéis hacer todo esto porque resulta un esfuerzo muy grande, pues simplemente dejar vuestro like y aseguraros de que estáis suscritos y tenéis la campanita activada para que YouTube de vez en cuando os notifique nuestros vídeos. Aquí van vuestras mascotas podridas, nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.